Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso taller Clínica de Redacción. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. En realidad es un universo completo el tema de las abreviaturas, las siglas y acrónimos y sus convenciones institucionales. En realidad es un universo porque se pueden hacer abreviaturas o abreviaciones de prácticamente cualquier palabra, pero no de cualquier manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien entendemos que las abreviaturas son muy útiles, no se deben colocar en cualquier lugar, no se deben usar de cualquier manera o de repente redactar de cualquier manera. A lo que me refiero es que hay fórmulas y hay reglas. Por ejemplo, cuando decimos una abreviatura, tal vez podríamos en estos últimos tiempos ver algunas palabras, algunos signos, algunos símbolos que se mezclan con letras. Este es el caso de todas y todos. Esta palabra, que en realidad es todos únicamente, se está usando en los últimos años, en realidad los últimos años de 2015, 2016, 2017, se están usando o se está usando con este símbolo de arroba al centro para decir que se refiere a todos y todas. La RAE, la Real Academia Española, se ha pronunciado sobre esta palabra y ha determinado de que solo existe todos, que incluye a masculino y femenino. No es necesario discriminar, diferenciar todos y todas. Es decir, no existe colaboradores, colaboradoras, no existe ninguna palabra que los diferencie, sino únicamente este término general, todos, incluye a todas las personas presentes, por ejemplo. Entonces, es un error colocar el símbolo de arroba, porque si analizamos esta palabra, si es una palabra, tendría que tener todas las letras, digamos, pero no tiene todas letras, tiene también un símbolo que es arroba. Entonces, por esa simple lógica, digamos, no es una palabra. La RAE ya se pronunció en el año 2017, ha dicho que es definitivamente todos y se acabó la discusión. Porque si aceptamos esa modificación, tendríamos que aceptar otros cambios y tal vez podríamos aceptar esta de acá, la XQ, porque muchas personas escriben XQ para decir por qué. O también podríamos aceptar esto, los dos puntos y el símbolo de cierre del paréntesis. Y finalmente aceptaríamos pues los emoticones. Si bien todos estos ejemplos existen, están en un mundo que aún no se ha reglamentado, no está oficializado, que es el de los 140 o 180 caracteres. Aún no se ha oficializado, es decir, nosotros seguimos escribiendo con las normas y con las reglas. Entonces, no son abreviaturas, no son palabras, y nosotros lo que tenemos que ver, por lo menos en esta sesión, puntualmente, son las reglas que existen para crear las abreviaturas o abreviaciones. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué es o qué son estas palabras que están aquí? Son abreviaturas, abreviaciones, siglas, acrónimos. ¿Qué son? Si ustedes lo ven, las reconocen obviamente, es Estados Unidos de América, pero está escrito de dos maneras diferentes. Ustedes dirán, bueno, significan lo mismo, pero ¿en qué momento uso cada uno? ¿En qué momento la escribo? ¿O por qué las escribo de esta manera? Existen, como les decía, un universo muy grande de abreviaturas, hay fórmulas y nosotros lo que vamos a enfocarnos para una redacción profesional, para una redacción institucional, es en aquellas reglas que nos pueden servir para formular correctamente estas abreviaturas o abreviaciones en principio. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué les diferencia y por qué se escriben de esta manera? Veamos. En primer lugar, algo muy simple y muy sencillo. La abreviatura de señor. ¿Qué es? Es un tratamiento. Los tratamientos, y esto sí, ustedes vayan captando, vayan apuntando, vayan recordando todos estos términos que vamos a ver, porque en realidad son muchos y es importante clasificarlos y tenerlos bajo, digamos,
ciertos parámetros. Por ejemplo, los tratamientos como señor, señora y otros se escriben con abreviatura, pero tienen una regla. Se escriben solo la primera letra con mayúscula y la segunda o las otras con minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos tratamientos como señor, señora, usted y las profesiones como ingeniero, doctor o los cargos como gerente y director se escriben con la primera en alta o mayúscula y las demás en bajas o minúsculas. Entonces, tal cual está en la pantalla, ustedes pueden ver que los tratamientos, las profesiones y cargos se escriben con inicial mayúscula o alta. Esta es una fórmula, es decir, no se escriben todas en minúsculas, se escribe con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Y esto nos sirve, bueno, tanto para documentos institucionales, correos electrónicos, para todo tipo de documentación física o digital que nosotros redactemos. Y suena sencillo, de repente hasta lógico, pero como muchas veces lo comparto con los participantes de los cursos, es que de pequeños errores se van haciendo grandes errores y ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Por eso es importante no dudar. Y vamos a ver varios ejemplos en los que tal vez digan, bueno, no recuerdo cómo se hace, yo siento que es diferente en cada ocasión. Bueno, aquí los tratamientos, las profesiones y los cargos, solo la primera letra se escribe en mayúscula, la demás en minúscula. En el caso se escriba la palabra completa, ya no se usa esa alta, es decir, señor no se escribe con S mayúscula y lo demás en minúscula, sino cuando se escribe señor, completa la palabra, todos en minúscula, igual para todos los demás cargos o casos. Lo que decíamos en otras sesiones es que los tratamientos, las profesiones y los cargos se escriben en minúscula, director, gerente en minúscula, las profesiones, doctor, ingeniero en minúscula, igual que los tratamientos. Solo en abreviaturas o abreviaciones se escribe la primera letra en mayúscula. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta al momento de mi redacción formal en mi cuerpo de texto. Cuando yo escriba, digo, bueno, si voy a usar por alguna razón de espacio, por alguna razón de fórmula, una abreviatura, de acuerdo, pero me fijo si es un cargo, si es una profesión, si es un tratamiento, y si escribo la palabra completa, la hago en minúscula. Entonces, para reiterar y que quede claro, solo se escriben con mayúscula su abreviación, en ningún otro caso, según las reglas de la Real Academia Española y lo que hemos venido analizando en otras sesiones. Bien, entonces, aquí hay un pequeño cuadro en donde podemos analizar cuándo se escribe con mayúscula o minúscula, diríamos. Vimos el primer caso de los tratamientos, profesiones y cargos, pero en los otros cargos, en los otros casos, vemos que se escribe de diferentes maneras, a veces con mayúscula la primera y la demás en minúscula, a veces con minúscula todas las demás, a veces con mayúscula todas, y a veces se duplican y otras no, aparece una. ¿Por qué se escriben tan diferente? Como les dije, los primeros segundos de esta sesión es un universo. Es un universo. Y no se escribe así porque se me dé la gana, sino existen reglas. Existen reglas. Y estas reglas, el buen redactor, el buen profesional las debe conocer para que su texto sea íntegro y comunique la idea correctamente. Entonces analicemos este pequeño cuadro. Mi pregunta sería para que ustedes lo vean y digan, bueno, ¿está bien escrito? ¿Por qué se escribe así? Vamos a ver los diferentes casos. En el caso de la segunda y la tercera abreviatura, son sustantivos comunes, por eso se escriben en minúscula. Página y departamento son sustantivos comunes. En principio, entonces, las palabras que en su redacción normal se escriben en minúscula, en su abreviatura se escribirán en minúscula. Y las palabras que se escriben en su redacción normal, en mayúscula, se mantendrán en mayúscula. Y por lógica también pues, son los sustantivos propios, los nombres propios. Por ejemplo, Fuerzas Armadas es una institución y como institución pues, se escriben en mayúscula sus iniciales. Entonces, en su abreviatura, tal cual, mantiene la mayúscula. En los otros dos casos que señalaba, página y departamento son sustantivos comunes, entonces se escribe y se mantiene
en su redacción de abreviatura también en minúscula. Este es el principio básico para yo saber en qué momento debo escribir con mayúscula y minúscula las abreviaturas. Entonces, en el caso, bueno, digamos, empezando un párrafo con una abreviatura que es extraño, es raro, pero en ese caso, bueno, por lógica, todo lo que empieza debe ser con mayúscula. Pero en todos los demás casos, en mi cuerpo de texto, si utilizo una abreviatura, sé que el sustantivo común va en minúscula, el sustantivo propio va en mayúscula. Es bastante lógico, pero es bueno reiterarlo para acoplarlo a los otros conocimientos. Y lo que ya decíamos, en caso solo de tratamiento, cargos y profesiones, se escribe solo la primera letra en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con los otros dos casos? Bueno, vamos a ver. Ya estamos viendo de que cuándo se escribe en mayúscula, cuándo se escribe en minúscula. También existe por qué se componen de esa manera, por qué se componen de esa forma, por qué son diferentes, en otras palabras. Porque si ustedes ven, ¿por qué página se escribe así? La abreviatura de página. ¿Por qué la abreviatura de departamento se escribe así? Ustedes pueden ver documentos, publicidades, etcétera, y dirán, bueno, es la forma de escribirlo, ¿de acuerdo? Una vez más, no hay una libertad, no hay un libertinaje. En redacción existen reglas, Entonces, hay dos fórmulas, y esto es muy importante que ustedes lo interioricen. Hay dos fórmulas. Estas dos fórmulas tienen dos reglas muy claras. Ustedes tienen que ver cualquier palabra y aplicar estas dos fórmulas. Existe un glosario, existe todo un documento de abreviaturas formales a nivel internacional, pero también señala que hay fórmulas para crear abreviaturas, pero son dos, no son cualquiera. Entonces, a lo que ya vimos, le agregamos lo siguiente. Estas son las fórmulas. Una se llama por truncamiento y la otra se llama por contracción. ¿Qué quiere decir truncamiento y contracción? Vean la primera abreviatura, que es página. Cuando yo aplico truncamiento, ¿a qué se refiere? Yo escojo la palabra página y digo, voy a hacer una abreviatura de página. ¿Qué hago entonces? Trunco la palabra y en otras palabras criollas, digamos, simple, la corto por la mitad y me quedo solo con las tres primeras. Y suprimo las 3 o 4 últimas. Entonces trunco la palabra por la mitad. Y así queda PAG. Punto. Entonces he truncado la palabra. Eso es una fórmula. Así se pueden hacer abreviaturas, sí, de prácticamente, como les decía, cualquier palabra. Pero para que tenga éxito tienen que tener 2 o 3 palabras, o perdón, 2 o 3 letras suprimidas o borradas de la palabra. Así es como, digamos, es eficiente una abreviatura, porque no tiene mucha lógica hacer una abreviatura de página y quitarle solamente la A final. No tiene ninguna lógica. Tienen que ser 3, 2, 3 o hasta 4, de repente, letras que quito de la palabra. Entonces, esto es truncamiento. Corto la palabra. Y esto es muy importante, cuando yo trunco una palabra, tengo que observar que no debe acabar en vocal, por eso no acaba en paji, sino acaba en paj. Porque esto es una fórmula, entonces en truncamientos debe acabar en consonante menos en vocal. En nuestro caso, entonces, la segunda palabra es departamento. Departamento tiene otra fórmula, es la fórmula de contracción. No es, obviamente, cortar la palabra. Aquí me quedo con los extremos y escojo las principales. Entonces, de esta manera, escojo las letras principales de la palabra para hacer una nueva abreviatura y que se entienda. Por ejemplo, departamento. Aquí sí puede acabar en vocal, como es el caso que vemos en pantalla. Entonces, existen estas dos fórmulas. Ustedes querrán quizá redactar una abreviatura, una palabra de su institución, algo con frecuencia que ustedes usan en su empresa. Bueno, se pueden hacer, no hay ningún inconveniente, pero cumpliendo estas reglas. Esto es abreviaturas y abreviaciones.
No confundamos con siglas y acrónimos, algo que vamos a ver en unos segundos. Entonces, para realizar una reacción profesional en cuanto a abreviaturas, y ustedes de repente tienen la misión de hacer un glosario, están redactando un documento, un plan, un proyecto, bueno, podemos usar estas dos fórmulas. Página se escribe tal cual, truncamiento solo la mitad, y departamento escojo las principales letras de la palabra. Por eso se escriben diferente y se componen diferente. ¿Qué más? Cuando nosotros vemos la abreviatura de Fuerzas Armadas, ustedes dirán, pero ¿por qué se escribe en alta las dos? ¿Y por qué se duplica? A diferencia de las otras dos abreviaturas, que la CE, si lo reconocen, es una abreviatura de correo electrónico. Y la P, alguien la puede reconocer, tal vez no la mayoría, ¿por qué? Es una abreviatura de página. Aquí viene algo importante. No se recomienda hacer abreviaturas con una letra, como la P, porque no la reconocemos. Por eso son recomendables las dos fórmulas de abreviatura que acabamos de ver. Se familiariza uno con las letras principales, se familiariza con las tres primeras y entiende el mensaje. En cambio, con una sola letra, pues quedamos un poco en la duda, y de eso no se trata. Entonces, ¿por qué se escribe en mayúsculas Fuerzas Armadas? Lo adelanté de una manera hace unos segundos cuando dije que era una institución. Las instituciones, por lógica, se escriben en alta, porque es un nombre propio, entonces se mantienen en alta en su abreviatura. Cualquier institución, Congreso de la República, por ejemplo, Presidencia de la República también. Entonces, las instituciones sí se mantienen en alta. Ejército, se mantienen en alta sus abreviaturas. ¿Pero por qué se duplica aquí? Bueno, aquí hay algo adicional. Si ustedes lo ven, Fuerzas Armadas, estoy escogiendo solo la F de Fuerzas y la A de Armadas. Lo mismo que la P de página. ¿Pero por qué aquí se duplica y en el otro caso no? Porque aquí Fuerzas Armadas es un plural. Y cuando yo escojo una letra de una palabra que es plural, tengo que duplicarla. A diferencia de una letra de una palabra que es singular. Por eso, cuando yo digo Fuerzas Armadas, duplico. Asentamientos humanos, duplico. Relaciones públicas, recursos humanos y todas aquellas abreviaturas que son plurales de una palabra, yo escojo solo una letra, entonces tengo que por regla duplicarlos para hacerlo entender. Cuando se hace abreviatura de una letra no se recomienda, pero cuando se hace finalmente por alguna razón una abreviatura de una letra, pero que es plural, entonces me esfuerzo a duplicarlo. De esa manera como que se vuelve una fórmula y es más fácil identificarla. Como ustedes pueden hacerlo. Fuerzas Armadas es sencillo identificarlo, asentamientos humanos, relaciones públicas y todo lo demás. Es bastante fácil identificarlo cuando se duplica de esa manera y en alta. Caso contrario, cuando es singular, por ejemplo, cuando hablo de un asentamiento humano, de un correo electrónico, bueno, es singular, no debo duplicarlo. Ahí está, CE de correo electrónico. Es un sustantivo común, es un singular, se escribe en bajas, sin duplicarlo. Asentamiento humano, bueno, responde a una asociación, algo parecido, entonces mantengo la alta, pero como estoy hablando de un singular, un asentamiento humano no se duplica. En el caso que veíamos de P de página, bueno, sustantivo común, es un singular, una sola letra, se mantiene en P. No es recomendable, pero existe. De repente, al pie de página de un libro, se llega a entender. La C sola también, no sé de qué trata, pero si lo veo al costado de el nombre de una calle conocida, entiendo que es la C de calle. Podría ser. Y esa D es de un tratamiento, don. Los tratamientos se escriben en alta, como ustedes ya saben esto. Entonces, aquí existe la razón por qué algunas veces se duplica y otras veces no. Entonces, vamos juntando los conocimientos anteriores y ustedes se dan cuenta que existen varias pequeñas reglas. Si mi misión es hacer un manual, por ejemplo, hacer un manual de correspondencia, hacer un glosario, tengo que usar todas estas
reglas. Entonces las abreviaturas son un tema, un capítulo, y otro paso son las siglas. No hay que diferenciarlas. Lo que tenemos en la parte superior es una abreviatura, porque se escribe con puntos y tiene el duplicado de una palabra o de dos palabras plurales, que es estados unidos. Entonces, por esa razón, pues, se escribe de esa manera. Y al lado ya no es una abreviatura, lo que es una sigla. Eso es una sigla. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, ya vimos las reglas de las abreviaturas, ahora vamos a ver características y reglas de las siglas para diferenciarlas. Una vez más, cuando sea su misión redactar un documento formal, no dudar. Regreso a mis reglas y las aplico. A ver, las abreviaturas siempre llevan puntos, sus características. Lo vemos ahí, Estados Unidos llevan puntos y todo lo que hemos visto hace unos minutos llevan puntos. Se escriben en altas y bajas. Veíamos exactamente, se escriben en altas y bajas. Por ejemplo aquí, P lleva siempre punto, señor lleva punto, correo electrónico lleva punto. Se escriben en altas y bajas. Veíamos, señor se escribe en alta, correo electrónico se escribe en baja. Llevan tilde, esto es una característica muy puntual de las abreviaturas. Pueden llevar tilde las abreviaturas. Página lleva tilde originalmente, en su abreviatura se mantiene la tilde. Las abreviaturas sí llevan tilde. ¿Qué más? Tienen plural. Pueden agregarse una S al final de las abreviaturas para leerlas como un plural. Señores, señoras, páginas, por ejemplo, pueden llevar una S cuando uso una abreviatura de varias letras. Y también se leen con normalidad o normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leo página no estoy diciendo pag, digo página. Cuando leo la abreviatura de señores no leo SRES, sino leo señores. Entonces las abreviaturas se leen. Ustedes suman todas estas características y identifican fácilmente qué es una abreviatura. Siempre llevan puntos, siempre se escriben en altas y bajas, hay una diferencia. Sí llevan tilde cuando la palabra original la lleva. Tienen una o varias letras, existen reglas y ya vimos cuáles son, y se leen con normalidad toda la expresión. A diferencia de las siglas. Entonces, ¿cuáles son siglas? Existen muchas siglas y nosotros con frecuencia vemos muchas siglas. Y tal vez algunas veces dudamos, y para redactarlas aún con mayor dificultad, porque dada mi experiencia he visto en muchas instituciones públicas y privadas que cuando ingresan a una institución y conocen los nuevos términos, muchas veces dudan en cómo redactar y hacen lo típico de ver documentos anteriores y hacerlo tal cual. Sin embargo, esos documentos anteriores no necesariamente tienen que estar 100% pulcros, digamos, porque pueden haber cometido errores que ya veíamos antes, errores de dicción, errores de redacción, vicios, etcétera, que pueden quedar en la institución y repetirse, y de eso no se trata. Entonces, cuando yo dudo, no es ver otros documentos, sino ir hacia las reglas. ¿Qué son siglas entonces? Las siglas tienen también su fórmula de redacción. Las siglas nunca llevan puntos. Ustedes ven EUA de Estados Unidos de América, no llevan puntos. Ninguna sigla lleva puntos. Como DNI, como EA, como CIA, USB, OMPE, ONU, son siglas y no llevan puntos. Esa es una primera gran diferencia. Otra gran diferencia es que siempre se escriben en altas las siglas. Siempre se escriben en altas. ¿Qué quiere decir en altas? En mayúscula. Ustedes ven DNI, siempre se escribe en mayúscula. No creo que nadie haya escrito su DNI en minúscula, o EA siempre es en mayúscula, la CIA también es en mayúscula, bueno, USB y otras más. Las siglas se escriben en mayúscula. Nunca llevan tilde, pese a que su pronunciación sea acentuada, como por ejemplo CIA. Uno dice CIA, pero no tilda CIA. Entonces, nunca llevan tilde las siglas. Otra característica es que nunca se le agrega la S, no tienen plural, es decir, cuando uno redacta, no redacta DNIs, USBs o demás. No se hace esa redacción. Entonces, cuando yo quiero referirme a varios DNIs, en mi redacción no debo colocar la S. En nuestro idioma no está reglamentada la S en las siglas.
se coloca los 30 DNI. Yo convoco de repente un concurso y voy a comprar 100 o 100.000 USB, ¿no? 100.000 USBs. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribo siglas, las siglas no tienen plural. Esto es interesante saberlo para, una vez más, nuestra redacción formal. Son 3 o 4. Normalmente las siglas son 3, a veces son 4. Es raro que sean más de 4. Cuando son más de 4 ya no son siglas, en realidad se componen de tantas letras que se convierten prácticamente en una palabra. Esto es otro paso más, que se llama acrónimo. Entonces, con normalidad las siglas son 3 o 4. Ese, digamos, es su rango de escritura. Ahí ustedes ven que son 3 o 4, ¿no? DNI, OEA, CIA, USB, OMP, ONU. Y aquí otro elemento característico es que se deletrean. Algunas se leen. ¿Qué quiere decir que se deletreen? DNI, USB, OEA se deletrean. Prácticamente todas las siglas se deletrean. Y algunas se leen como ONU, como OMP. ¿Qué sucede con estas que se leen? Bueno, ya dejan de ser de alguna manera sigla, siguen siendo una sigla, pero adquieren esta característica de una palabra que se puede leer. Entonces, llevan un nombre acrónimo que tienen algunas reglas específicas también. Entonces, con normalidad se deletrean y algunas se leen. Las que se leen se convierten en acrónimo. Entonces, vemos en pantalla que existen diferencias entre abreviaturas y siglas. Las abreviaturas tienen todo un esquema de reglas que ya analizamos y que yo les recomiendo que lean, que practiquen, que busquen los manuales, que en sus propias instituciones vayan a los manuales de correspondencia, a los manuales de redacción, a los esquemas, a las estructuras, a los formatos y revisen. Siempre, en base a mi experiencia, les digo, lo primero que deben hacer cuando van a una institución, si es que ustedes van a constantemente redactar correos electrónicos, documentos, etc., entonces van a tener que acudir o pedir a las oficinas correspondientes este documento que es un manual de correspondencia, un manual de redacción, un manual de estilo, y ver cuáles son las reglas institucionales. Muchas de ellas se basan, si es que no todas, en las reglas de la Real Academia Española y, bueno, el diccionario de dudas panhispánicas. Sin embargo, también, dada mi experiencia, veo que algunas de las instituciones dejan que pase mucho tiempo sin actualizar estos manuales y entran en conflicto con este tipo de reglas que se vienen actualizando cada poco tiempo. Un cambio importante fue en el año 2010, en el año 2014 también. Ya estamos, terminando el año 2017, 2018, seguramente va a haber otros cambios más. Entonces, es importante actualizar con frecuencia sus manuales de estilo, de redacción y correspondencia. Entonces, ustedes vean que existen diferencias, abreviaturas y siglas. Lo que sigue son los acrónimos. Estas siglas que se componen más de 3 o 4 letras y que se pueden leer como una palabra. Por ejemplo, instituciones como Indecopi, UNICEF, CEDAPAL, OEFA o Conmebol tienen las características de una palabra. Adicionalmente, en nuestro caso anterior, las siglas son principalmente de instituciones u objetos. Ustedes ven que DNI es un objeto, OEA es una institución, CIA también, USB es un objeto, OMP y ONU son instituciones. Las siglas se componen para objetos o para instituciones, a diferencia de las abreviaturas que pueden ser de cualquier sustantivo común. Ahí hay una gran diferencia también. Por eso no hago de cualquier palabra que se me ocurra hacer una abreviatura o de cualquier palabra hago una sigla. No, existen reglas. Las que menciono son importantes mantenerlas para que no haya confusiones y errores. Entonces nos basamos una vez más en las reglas. Y aquí vienen los acrónimos. Los acrónimos es, digamos, el tercer elemento de este universo amplio que son las abreviaturas, las siglas y los acrónimos. Los acrónimos
tienen un tratamiento especial también. Se leen como cualquier palabra, tal cual está en la diapositiva, en la pantalla. Ustedes ven Indecopi, UNICEF, CEDAPAL, OEF y Conmebol son instituciones. Son instituciones. De instituciones se ha formado un acrónimo. Un acrónimo se forma de el nombre extenso de lo que es la institución. Por ejemplo, si yo digo OEFA, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es muy extenso, entonces lo que he hecho es componer una palabra con las iniciales OEFA, pero se puede leer, lo leo y lo convierto en un acrónimo, OEFA, tal cual. Son 4, entonces como son 4, puedo aplicar la regla de es una institución, son más de 3 letras, se lee como una palabra, entonces es un acrónimo que puedo aplicarle la regla de colocar la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. Ven los casos de Indecopi, es una institución, cumple con las otras reglas, se lee como una palabra, entonces escribo la primera en mayúscula, la demás en minúscula y aplica para todo lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Que las siglas que se convierten en acrónimos son de instituciones, yo puedo escribir la primera en mayúscula y la demás en minúscula. Y hoy en día se está aplicando bastante esta regla y hay instituciones de nuestro país que están aplicando y están cambiando su forma de reacción y están institucionalizándolo ya. Algunos ministerios, el MINSA, el MIDIS, por ejemplo, algunas instituciones regulatorias como de repente Indecopi, SUNAP, SUNAR, están modificando y se están integrando. Y eso es algo bueno para la reacción profesional, porque no nos estamos quedando en el tiempo, sino al contrario, estamos aplicando las reglas y estamos adecuando nuestros documentos y haciendo una reacción profesional, que es tal cual lo que debe suceder. Y hay algo adicional de los acrónimos. Los acrónimos tienen una característica, no es que necesaria o únicamente escojo la primera palabra, la primera letra o la primera sílaba de una palabra para componerlo, sino puedo escoger algunas sílabas que se encuentran no al inicio, sino al centro o al final. Por ejemplo, todos hemos escuchado últimamente Conmebol, pero ¿qué es Conmebol? Es una institución, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es Conmebol? ¿Qué es la C, la O, la N, la M y demás letras? Ustedes dirán, bueno, puedo agarrar una sílaba, con, ¿a qué se refiere? Me, ¿a qué se refiere? Bol, ¿a qué se refiere? Bueno, podríamos intentar redactar alguna composición de un nombre con estas 3 sílabas, pero no son iniciales. ¿Qué quiere decir? Con es de confederación, la sílaba inicial, confederación, arrecón. Me es de sudamericana, la sílaba que está al centro de sudamericana, la palabra. Y bol es la última sílaba de la palabra fútbol. Entonces lo que yo he hecho es componer de 3 palabras de un solo nombre, agarré 3 sílabas que están al inicio, al centro, al final y compuse Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol. Tal cual, eso se puede hacer con un acrónimo. Entonces, por eso es tan amplio este universo que les mencionaba y que como buen redactor, buen profesional, debo dominar. Para ello, entonces, yo redondeo el tema y digo, bueno, ¿y qué son las SRL, EIRL, SAC? Acá hay una recomendación especial. Sí, fueron de alguna manera, digamos, abreviaturas, por eso se colocaba punto. Sin embargo, las reglas han cambiado, como les decía, siempre van adaptándose a los cambios. Hoy día no se escriben con puntos, sin embargo, sí hay una observación, una recomendación. Depende el Estado, en este caso estamos en Perú, el Estado peruano, si aún mantiene, ustedes deben verlo en sus instituciones, si aún mantiene la obligación de colocar punto en SAC, en SA, háganlo. La regla internacional dice que hoy en día ya no se hace. Sin embargo, a nivel local, estatal, ustedes evalúen, corroboren ya con su departamento legal y vean si es que no hay conflicto de quitarle el punto como la recomendación internacional. Y los acrónimos, que son comunes, tan comunes, que ya no son de instituciones, sino se han convertido en una palabra más del diccionario como ovni, ya se escriben todo en baja. Se entiende ahí el ejemplo. Y bueno, entonces
simplemente para observar, CIA no lleva tilde, está en alta, sin puntos, es una sigla. NSA es una sigla, son 3, no lleva puntos. Muy bien, aquí los acrónimos. UNICEF se escribe la primera en alta, la demás en baja, es una institución, se lee como una palabra común, es el nombre de una institución, por eso va en alta la primera letra. Y OVNI, lo que decíamos hace un momento, se escribe toda en baja porque es tan común que ya no es necesario colocar la primera letra en alta. Y listo. Entonces, eso sería en cuanto a nuestros casos de abreviaturas, abreviaciones, siglas y acrónimos. Con esto concluimos esta sesión.